La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía esto. En las clases pasadas hablamos de las dos posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. ¿Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo? Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación, y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos? Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859. Más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar, como Lamarck, que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y, por lo tanto, era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él.
sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de bueno. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo? En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienes razón, eso no se ve mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte a nuestro canal.